Pero el primer gran error que se tenía es que estas entidades de gobierno no pertenecían al Poder Judicial. Sí se dan casos, abogado, donde algún empleado reciba, vamos a poner una cantidad. Sí, claro. A ver, recibes el mínimo aquí, pero en tu sobre van a lo mejor, no sé, 5,000 pesos. Es una práctica común y recurrente, No, claro. por quincena. Claro. Adicional. Claro. A lo mejor trabajaste más. Claro. Pero luego te dicen, pues no vengas este día por lo que trabajaste. Claro. ¿Es legal? Un fiscal del Ministerio Público de entrada no tiene horario y no puede hacer nada al respecto. No puede reclamar horas extras. Y a lo mejor él vive aquí en Zacatecas, trabaja aquí en Zacatecas y de repente su jefe le dice a las 3 de la mañana, vete a una audiencia de control a Miguel Auza. Sí, jefe, ¿en qué me voy? Es tu problema y es tu obligación. No manches. Ojo, es un esquema diferenciado de derechos. Salvador Romo Munguía, estudio fotográfico, Mi Bombón, detalles y mucho más. Presentan. Planeta Pepino presenta. Pepinos y pepinas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy, bienvenidos a este episodio de Planeta Pepino, donde jalamos de la tierra a un excelente abogado laboral, donde pues vamos a platicar de muchos temas que seguramente muchos de ustedes, así como nosotros, estamos pasando y viviendo, ¿verdad? Claro, claro. Licenciado Jesús Valerio. Para servirles. ¿Cómo estás, para abogado? Servirles a sus órdenes, bien, Con gracias a Dios. madre. Oye, Milik, esta cuestión de las demandas laborales, claro, y todo ese show, digo, no es que estemos de moda, pero son eventos son tópicos muy recurrentes. Recurrentes, sí, claro. ¿No? Más o menos, ¿cuántas demandas laborales por día puedes llegar a recibir en tu despacho? Más que uno como abogado lleve ciertos asuntos, porque puedes tener una infinidad de asuntos. Claro. Hay abogados que obviamente por su trayectoria, por su conocimiento en medios con la gente, pues pueden tener más o menos carga laboral. Pero lo cierto es que aquí el tema de las incursiones en vicisitudes laborales, la problemática laboral, pues te la dibujo bien sencillo. Simplemente en lo que va de año, y estamos en mayo. Y hay 2,546 expedientes laborales en el Tribunal Oral Laboral del Estado de Zacatecas. No estoy tomando en cuenta el referente federal, porque realmente el referente federal es en otras cuestiones de minas y empresas que tienen que ver con su constitución jurídica federal. Pero tan solo en el Estado ya tienes 2,546 vicisitudes laborales. Madres. ¿Y por qué se da esto? Hay que decirlo con toda prontitud. Yo hago un exhorto a la ciudadanía, siempre lo he dicho, que en la medida de que tú conozcas tus derechos, vas a evitar un pleito judicial. No lo vas a detonar. Pero si tú conoces tus derechos y tu contraparte, que puede ser el empleador, es decir, el patrón, o tú también como trabajador, puedes llegar a una conciliación. Y yo te lo digo con todo respeto y se lo digo a la ciudadanía, busquemos siempre la conciliación, y más en este esquema laboral. ¿Por qué? Porque como ustedes deben de saber, desde el 2019 hubo una reforma, una gran reforma al sistema de enjuiciamiento laboral. Antes existían las juntas de conciliación y arbitraje, que lo digo con todo respeto, el personal que trabajaba ahí y que sigue trabajando, porque todavía existen, sacando los últimos rezagos, hacían lo mejor de sus capacidades. Pero el primer gran error que se tenía es que estas entidades de gobierno no pertenecían al Poder Judicial. Es decir, te resolvía una autoridad eminentemente administrativa, cuando lo que tenías era esta vicisitud entre dos grandes derechos: el derecho del patrón a pagar lo justo y correspondiente, y por otro lado, los derechos hasta humanos de los trabajadores a que fueran recompensados por su trabajo. Y te resolvió una autoridad administrativa. Esto lo único que hacía era un calvario de que se acumulaban expedientes. Posteriormente salían los famosos laudos que le imponían una carga tremenda al patrón, porque tenían que pagar cantidades inconmensurables, que a veces hasta acababan con la propia fuente de empleo, porque la autoridad se tardó 5 años, 6 años en sacarte tu asunto. ¿Y en ese tiempo iba corriendo? Claro, salario caídos, todos, o sea, todo. Entonces, pues imagínate que tú tuviste un trabajador por un año, le pagas el mínimo y terminas pagando después de 5 o 6 años 1 millón, 2 millones de pesos, y acaba con tu empresa, ¿no? Entonces, esto era desproporcional para ambas, para los contrincantes, para los actores, para el actor y para el demandado. Es decir,
para el que el demandaba y para el que se defendía. Porque ningún procedimiento judicial puede razonablemente durar tanto tiempo. Afortunadamente se viene la reforma, se traslada toda esta estructura de gobierno a entes eminentemente judiciales, es decir, jueces, con potestad para poder resolver. Y si a eso le añades que se incorpora el elemento de oralidad, pues eso te hace procedimientos sumamente ágiles que todavía, hay que decirlo con todo respeto, no están plenamente constituidos, todavía estamos en este proceso de transición, falta muchísimo. A manera de ejemplo, en Zacatecas hay 2 grandes centros, el de Zacatecas y el de Fresnillo. Todo lo que suceda de Fresnillo para el norte del estado lo acumula Fresnillo. Todo lo que suceda de Zacatecas para abajo lo acumula Zacatecas. Y son solo 2 jueces. Está bien, ¿por qué? Porque aparte de la oralidad, es decir, que muchas promociones, muchas audiencias son de manera oral, más rápidas, más ágiles, hay un proceso previo de conciliación. Y eso es muy fundamental y por eso empiezo mi discurso diciendo, concilien. Sí conozcan sus derechos, pero para conciliar, no para pelear. Podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Así es. Uh-huh. Antes de llegar a este tema, me llamó la atención 2,500 y tantos... Para que tengas el dato exacto, son 2,546 procedimientos en trámite. De enero a la fecha. De enero a la fecha. Es el acumulado que se tiene ahorita. Va. En 2 juzgados, ¿eh? En esta cantidad, uh-huh. ¿Por qué se da esta cuestión? ¿Por culpa más del patrón uh-huh. o del trabajador? Son varios factores. Ahí van. Son varios factores, es multifactorial. Pero también lo digo con todo respeto, y lo digo porque lo he vivido. El cambio en el sistema no es nada más de la ley. No es nada más que se emite una nueva ley y ya con eso todo va a ser perfecto, funcional. No. También requiere un cambio cultural, social, pero sobre todo de la técnica y experticia de los litigantes, de los abogados. Gran parte de estos juicios, desgraciadamente, son, insisto, lo digo con todísimo respeto, porque el abogado laborista tradicional no ha cambiado su chip y no se documenta, no se profesionaliza. No se actualiza. No se actualiza en las ciencias de la negociación. La negociación en un espectro eminentemente jurídico requiere una capacitación. Yo podré ser muy hábil, yo lo digo con todo respeto, que no suena a vituperio. Yo tengo una licenciatura, 2 maestrías y un doctorado y sigo estudiando. Porque la ciencia del derecho cambia, entonces te tienes que seguir especializando. Y aún con los títulos académicos que tengo, no te puedo decir que soy un experto en negociación. No obstante, en base a mi trayectoria, he recibido muchísima capacitación en materia de negociación y hasta de temas complicados como secuestro y muchas cosas, y terrorismo, lucha contra el terrorismo, que te permiten abrir ese canal de negociación. Y aterrizo la idea. ¿Por qué digo que es mucha responsabilidad o gran parte de la responsabilidad de los abogados laboristas tradicionales? Porque el abogado laborista tradicional le va a decir al trabajador, usted no negocie. Usted tiene derecho, vamos a poner un ejemplo, a 150,000 pesos. Si no le ofrecen 150,000 pesos, usted no acepte nada. Eso tiene que cambiar. Okay. Tenemos que entender, y lo digo como abogado litigante, que el abogado litigante debe de sacrificar sus honorarios personales a cambio de que el trabajador o empresa, en el caso de la empresa, que pague lo menos que se pueda, lo proporcional, lo justo, pero más rápido. Y que el trabajador probablemente reciba un poquito menos de lo que estrictamente conforme a la ley le corresponde, pero en cuestión de 15 días, tal vez en cuestión de 2 o 3 días a través del Centro de Conciliación Estatal. Tenemos que cambiar esta dinámica. Y esto lo aplico yo llevo aparte de asuntos civiles familiares, y siempre les digo a las personas, el litigio puede durar 2 o 3 años. Y el único que sale ganando es al abogado, porque durante esos 3 años yo voy a estar cobrando. Sin embargo, las personas no. Durante esos 3 años es una inversión de estarle pagando al abogado, estar pagando todo lo que implica un juicio. En materia laboral, si una persona tiene o sufre un despido injustificado, ¿qué le convendrá más? Tener una liquidación, aunque sea, vamos a suponer, un 5 o 10% inferior a lo que estrictamente le da la ley, pero tener ese dinero en una semana, en 2 semanas, en un mes. Aventarse un litigio de 1 año y
pues que te paguen una fuerte cantidad de dinero, pero en un año. Pero ¿sabes qué? El empleador se va a defender y va a promover amparos, y va a promover recursos que van a alargar esta situación. Y ya los salarios caídos ya no se siguen creciendo. Hay un tope que te establece la ley, precisamente para no acabar con las fuentes de empleo. Es el primer factor que yo detecto, que los abogados tenemos que cambiar nuestra forma de procesar, dejar de ver solamente el interés económico de uno como abogado y potencializar y priorizar el derecho del trabajador a recibir su liquidación lo más pronto posible. ¿Cuántas veces, abogado, normalmente en un litigio el empleado acepta menos de lo que por ley le pueda tocar? 85% en 2 momentos. Más o menos es un promedio de 85-80% en donde tanto empleador como trabajador llegan a un acuerdo. Porque la ley te establece que antes todo se iba a juicio. No había una etapa previa. Ahorita hay una etapa previa. Tanto empleador como trabajador deberán agotar primero una instancia conciliatoria para poder acceder al juicio. Y una vez iniciado el juicio oral, habrá también una audiencia preliminar en donde el juez los culminará, los invitará a que lleguen a un arreglo. Y ya sea en una instancia o en la segunda, la mayoría de los litigios se terminan. A ver, otra pregunta, abogado. Por ejemplo, me despiden, pero ahí en la misma empresa, su contadora, su recurso humano, dice, ven, pues aquí está tu cheque. ¿Te parece tu liquidación, bien? Claro. No, oye, pues es que necesito más. Puedes negociar ahí, te dicen, ok, bueno, ahí te va un peso más. ¿Ahí estás bien? Va, estoy bien. ¿Ahí puede quedar todo ya? Sí, claro, es algo normal, pero yo lo que les aconsejo, consejo jurídico gratuito, claro, es que todo pago de pesos se haga ante una autoridad. Porque si no se hace ante una autoridad, esta cantidad de dinero que te den, sea legal, sea proporcional, sea conforme a la ley, no, de todos modos es dubitable, es decir, es dudable y se puede litigar. En ese ejemplo que tú pones, le genera incertidumbre jurídica al patrón que está pagando esa cantidad, sea justo o no, insisto, y también le genera incertidumbre al trabajador, porque no fue valorada por una autoridad. En ese supuesto que tú indicas, yo le digo a la ciudadanía que acuda al Centro Estatal de Conciliación Laboral. Me parece perfecto la liquidación que tú me estás dando, nada más, ¿sabes qué? Nos vemos en el SEC. Ahí en el SEC me van a hacer la cotización, me van a decir si es proporcional y vamos a llegar a un arreglo. Ah, sí, está bien el arreglo, se firma, y esa constancia a ti te da certeza como empleador y al trabajador le da certeza que la cantidad que él recibió fue justa y proporcional. A ver, y por ejemplo, si en esa negociación con el patrón y llegamos a la instancia, sí, y la proporcionalidad no es favorable al patrón, y dice, no, es que es mucho para el empleado, tiene que ser menos. Así es. Ah, caray, pues ahí ya no me convino. Cuando en la empresa pues estábamos de común acuerdo, ¿no? Por eso te digo, o sea, ese tipo de arreglos que se hacen al interior de las empresas no genera ninguna certeza jurídica, porque al final de cuentas tú me podrás firmar. Yo soy el patrón, te doy la liquidación, me lo firmas. Eso no te quita tu derecho que a todos vayas y me demandes. Y que cuando yo quiera contestar la demanda y le diga a la autoridad, oye, aquí está su finiquito. Sí, pero ¿ante qué autoridad lo hiciste? No lo hiciste ante ninguna autoridad, vámonos a juicio. Y otra vez generas esta bola de nieve en donde el Estado tiene que cargar con omisiones de los particulares. Madre. Y también lo digo con todo respeto. A veces le exigimos mucho a la autoridad, pero como ciudadanos no cumplimos con los que estamos obligados a hacer. El empleador tiene obligaciones y responsabilidades, desde luego. ¿Y sabes cuál es la primera? Pagar impuestos. Si él paga impuestos, él tiene derecho a exigir servicios. El trabajador ejerce un trabajo digno, se sujeta a las reglas y tiene derechos también. Pero si el trabajador recibió una cantidad de dinero fuera de una autoridad sin verificarlo, este problema de dos ciudadanos al individual se lo pasamos al Estado. Y el Estado resuelve, no se vale. Hay que poner los pies en la tierra y hacer lo que la ley nos mandata como ciudadanos para evitarle problemas al Estado. Que al final de cuentas el Estado pues hará lo que puede para solucionar tu conflicto, pero no es responsabilidad del Estado. También hay que decirlo, lo digo con toda responsabilidad, muchas vicisitudes laborales son por consecuencia de irresponsabilidades de los ciudadanos en sus dos vertientes, como patrón y como trabajador. Madres, a ver, el patrón paga una nómina que normalmente es el mínimo. Sí. Y por fuera
te cae otra lana, ya sea en efectivo o en sobre, y no hay un comprobante más que una lista con tu nombre donde firmas que ya te lo entregaron. No hay nada más. En ese caso, ¿se puede pelear por lo que no entró y no hay comprobante? Claro, desde luego, desde luego. Recuerda que la carga de la prueba, ¿qué es la carga de la prueba? Vamos, el que tiene que acreditar cuál era el salario es el patrón. Y la ley los mandata, y de hecho ya con las nuevas reformas fiscales, inclusive que sea timbrada por nómina una tarjeta de débito, jamás puede ser inferior al salario mínimo que establece la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y si hay excedentes, él deberá llevar una bitácora en donde estén esos excedentes. Y ahorita voy a poner un ejemplo que clarifica mucho este tema. De hecho, hoy la mía estaba teniendo un tema de esos, y es un consejo que recurrentemente le doy sobre todo al sector empresarial restaurantero. El trabajador, si no llega a un convenio, tanto en el Centro Estatal de Conciliación Laboral como en su momento en el juicio, él en su demanda tendrá que establecer eso y decir, por ejemplo, los meseros. Yo tengo un sueldo mínimo, mi horario es de 8 horas, recibo 149 pesos al día. No obstante ello, en promedio, a la semana yo percibía 1,500 pesos de propina. Y este es el consejo para el sector empresarial de restauranteros. Tienen que llevar una bitácora de eso. Y con total transparencia, porque ya ves que la propina no se da solo a los meseros, se reparte también al personal de limpieza, cocineros, etcétera. Llevar un librito en donde todos con claridad se les digan, miren, ya cerramos el negocio, hoy cayeron 1,000 pesos de propina, se reparten, no sé, entre 4 personas, les toca 250 pesos. Esto le favorece a los contrincantes futuros, es decir, al trabajador y empleador, porque tienes un salario real y un salario comprobable. Y que en un momento de un litigio nadie va a poder abusar de ese salario, porque también hay que decirlo con toda franqueza, en ocasiones los trabajadores dicen, pues a mí me pagaban el mínimo, pero me daban un bono o me daban propinas, y a veces me llevaba 2,000 pesos de propina. Oye, pues ¿en dónde, no? Y hay abogados que desgraciadamente, dolosamente, ponen eso en la demanda y le echan el paquete de la prueba al empleador. Hay que ser, por esto insisto, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar esta forma de tratar de engañar a la autoridad, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, como en el fútbol, jueguen bonito, no jueguen a engañar al árbitro. Ok. Porque si tratas de engañar al árbitro, pues lo haces hasta aburrido y tardado. Bueno, pero sí se dan casos, abogado, donde algún empleado reciba, vamos a poner una cantidad. Sí, claro. A ver, recibes el mínimo aquí, pero en tu sobre van a lo mejor, no sé, 5,000 pesos. Es una práctica común y recurrente, No, claro. por quincena. Claro. Adicional. Claro. En X empleo, no Sí, tiene no, que ser de uno. Ahí, ¿cómo le haces tú para demostrar Tú que lo señalas en la demanda, obviamente tendrás que ofrecer algunos medios de prueba. ¿Cómo algún otro trabajador que también haya sido despedido, algún otro trabajador que haya vivido o que conozca lo mismo y que se anime, si todavía tiene la fuente de trabajo, a ir a declarar al contador, o bien ofreces una prueba que es fundamental, que es la declaración, la confesional del propio empleador, y tú en base a preguntas le vas a decir si es cierto como lo es que recibía cierta cantidad. No es imposible demostrar. Okay. Pero si te fijas, y ahí es donde yo quiero seguir insistiendo, todo esto es por malas praxis, por malas prácticas que realizan tanto uno como otro para evadir impuestos, para no decirle al Seguro Social realmente cuánto es lo que estás ganando, para muchas cuestiones. Entiendo al sector empresarial, tengo grandes amigos que se dedican a tener restaurantes, bares, y entiendo que es una carga fiscal muy fuerte, que también hay que decirlo, ese es un error del Estado, porque el Estado debería de facilitar que si una persona decide poner un restaurante, un bar, lo que tú quieras, o una constructora, pues ayúdale, y no le cargues tanto la mano con el tema, insisto, de impuestos, de seguridad social, que pues si te limitan o te obligan, te van arrinconando a hacer estas malas prácticas, como no reportar el salario real, en lo que realmente perciben, sobre todo ante el IMSS, porque de eso depende lo que tú vas a pagar. ¿Qué pasa con el trabajador que recibe su nómina mínima? Sí, claro. Y además le ingresan por otra fuente a su misma tarjeta, aunque que no es de la misma empresa, claro, su compensación.
Recuerda que todas, afortunadamente ahorita todos los, mientras sean ingresos de dinero, depósitos bancarios, tendrán que tener una fuente y eso a través de un informe, a través de Comisión Nacional Bancaria, se puede demostrar. Eso no es ningún impedimento para que el trabajador pueda demostrar cuáles eran realmente sus ingresos. Aunque la otra fuente no tenga nada que ver con su ramo. Porque al final de cuentas vas a poder, es como una madeja, vas deshaciendo el hilo. Si te dicen que ese dinero fue depositado por Juan Gómez López, que no corresponde con el trabajador, algún vínculo tendrá que haber entre uno y otro y eso lo puedes demostrar en juicio a través de informes de autoridad. A través del tiempo así es. Y de ese desglose. Pero también por su parte, pues el patrón se va a defender, ¿no? Y va a decir, no, yo no guardo relación con esa persona y ahí es donde viene el litigio. Por eso es la importancia de la oralidad. Porque a veces en papel es muy fácil decir mentiras, pero ya cuando estás enfrente de un juez protestado ante la ley para decir la verdad, créeme que los que tratamos de mantener una ética profesional, de los que mantenemos una ética y una dignidad profesional, lo que más aquilatamos es no perder la credibilidad ante un juez. Y aquí, por ejemplo, en este caso, la empresa seguramente prefiere mejor negociar a llegar a esa instancia, ¿no? Indudablemente. O sea, cualquier abogado laborista en México, hay grandes abogados laboristas, es el primer consejo que te dan. Y cuando yo incursioné en lo que es el litigio, yo fui muchos años servidor público, pero ahora que me dedico al litigio, el principal consejo que se les dan es, vamos negociando. Muchos me dicen, es que mi trabajador me robó, es que mi trabajador frecuentemente llegaba tarde, es que mi trabajador inclusive, y es un tema que desgraciadamente ahorita impera mucho en la ciudad zacatecana, y lo digo a nivel nacional, consumía drogas al interior del establecimiento, me llegaba borracho. Y yo les pregunto, ¿y usted hizo su papelería laboral? Ahorita ya poner una empresa y contratar a una sola persona, la misma ley te obliga a que tengas toda una papelería laboral. ¿Qué es esta papelería laboral? Obviamente el contrato, obviamente tu código de ética y conducta, porque pues tal vez para ti, para mí que estamos jóvenes, alguna cuestión, como echar un chascarrillo, un albur dentro del trabajo, pues es normal. Habrá para quienes no. Entonces, ese tipo de conductas que tú como patrón no quieres que se ejecuten en tu horario laboral, las tienes que poner en tus códigos de ética y de conducta. Tienes que tener una ley, un reglamento interior de trabajo. Esto pasaba muy seguido, insisto, pero creo que es el tema más recurrente en el tema de restaurantes. Deberás de tener tu uniforme portable. En el caso de los cocineros, deberán portar cubrebocas, el guardapelo, etcétera, ¿no? Pero si no los pones en ley y nomás es una instrucción verbal entre jefe y subordinado, pues eso no existe. Y toda esta gran papelería la vas a tener que someter al arbitrio judicial para que te la sancionen, para que tú como patrón no vayas a poner cláusulas violatorias de derechos fundamentales. Y una vez que te la sancionen, ahí sí cuidado trabajador, porque si incumples con alguna de las normas que tú por tu propia voluntad te sujetaste, te voy a correr sin responsabilidad para el patrón. ¿Esas son las mentadas actas laborales que se levantan? Son muchísimas. O sea, el bagaje, lo que comprende la papelería jurídica, pues sí, son más de 25 documentos que se tienen que hacer y nosotros los hacemos en el despacho jurídico, ofrecemos ese servicio y se da una cobertura completa, tanto para trabajadores como para empleadores. Pero la verdad es que va dirigida más para la parte, para los empleadores, porque así se protegen de demandas, como tú bien lo señalas, con hechos medios falsos o medios truculentos, ¿no? Okay. Y para que todas estas cosas que un empleador considera indebido, pues estén debidamente establecidas y notificadas al trabajador desde el día 1 de trabajo, para que el día de mañana diga, no me dijiste, no, sí te dije. Eso es lo que se tiene que hacer. Desafortunadamente en México carecemos de una cultura jurídica, no nos gusta invertirle al abogado hasta que ya tenemos el problema y créanme, se los digo con toda honestidad, les sale más barato una consulta que ya cuando traen el problema. Que ya cuando está el pedo. Sí. Oye, abogado, otra pregunta que se hace muchísima gente, por ejemplo, en los centros de trabajo, obviamente las cámaras de seguridad. Claro. ¿Okay? ¿Hasta dónde está permitido invadir el espacio personal de un trabajador con una cámara de seguridad y en qué posición debe de estar la cámara? Claro, mira, recordemos que son dos conceptos totalmente distintos. En materia laboral no se hace un apartado respecto de la privacidad, no.
La privacidad es un derecho fundamental garantizado por la Constitución y un montón de tratados internacionales. ¿Qué es lo que no se permite? Pues obviamente cuestiones de intimidad, como por ejemplo poner cámaras de videovigilancia al interior del baño del retrete. Poner cámaras de videovigilancia en aquellos centros de trabajo donde la persona tiene que mudarse de ropa, cambiarse, vamos, que ya irroguen propiamente tu personalidad. Pero qué bueno que tocas ese tema y vuelvo a insistir con la importancia de hacer la papelería jurídica, porque si al trabajador desde el día 1 se le dice que está siendo videograbado, no sé, las 24 horas del día o su jornada laboral y él acepta esas condiciones, no hay violación a la privacidad. Pero si no se le informa, si no y se de le informa, repente llegan si y le no ponen se, cámaras. Pues si no se le informa, recordemos que el espacio de trabajo es propiedad del empleador y él puede hacer lo que le parezca mejor siempre y cuando sea legal para proteger su empresa. Es un tema muy que se tiene que analizar en lo individual. No te puedo dar una regla general en donde sí puedes poner una cámara y donde no. Claro. Porque depende. Te pongo un ejemplo. En materia, por ejemplo, de las grandes empresas mineras o empresas que manejan valores, oro, metal, plata, pues ellos obviamente tienen que maximizar sus cuestiones de seguridad para evitar mermas. Pero todo esto ellos sí lo hacen a través de reglamentos muy claros y precisos y el trabajador no se puede decir sorprendido. Por ejemplo, es un trabajo de oficina. Sí, claro. Pero la cámara te la ponen atrás. ¿Qué problema hay? No sientes así como que, güey, espérame. ¿Te sientes vigilado? Sí. No trabajes ahí. Ok. Esa es la verdad. O sea, te reitero, eso no entra en derechos humanos ni nada. No, es que eso hay que sacarlo en la duda, no es lo que muchos te lo digo trabajadores de manera cruda. También hay que cambiar esta mentalidad, e insisto, lo digo con todo respeto. Ya transitamos de un México de protección de derechos sociales a un México dinámico y globalizado. Y si no me la crees, te doy un claro ejemplo. ¿Sabes por qué tenemos juicios orales en materia laboral? Por imposición de la globalización. Porque tanto el mercado europeo como el mercado norteamericano e inclusive el chino no le van a invertir a un país en donde su sistema de justicia sea escrito, oscuro y altamente corrupto. No le van a meter lana. Porque los empleadores, la Ford, la Chinex y todas estas empresas van a decir, oye, ¿a qué voy a México? Voy a contratar 25,000 empleados que el día de mañana me van a estar demandando por muchos millones, mejor invierto en otro país, Venezuela, Cuba, es que no tienen derechos. Entonces, ya estamos transitando a un mundo globalizado. De hecho, esta gran reforma atiende a intereses, sí que eran una necesidad en México, pero la verdad es que fueron más impuestos por los entes económicos extranjeros que por una realmente necesidad del pueblo de México o por una voluntad del pueblo mexicano. Es una imposición que, la verdad hay que decirlo, ha funcionado. En ese tema es muy común y recurrente que en cualquier país te pongan cámaras hasta donde quieran. Insisto, siempre y cuando no violenten tu privacidad como ser humano. Que es básicamente donde todo. Pueda exhibir mi cuerpo. Claro, en el claro, baño. algún desnudo, algún acto muy privado, como insisto, pues ir al baño, necesidades básicas, fundamentales, ¿verdad? Pero claro. Las cámaras, inclusive... ¿Y los micrófonos también? También, desde luego es una práctica, pues sí, siempre y cuando, pero insisto, siempre y cuando hay una documentación previa, que se le informe al trabajador. Porque, y lo que sí el patrón no puede hacer es andar difundiendo esas imágenes sin consentimiento del trabajador. Una cosa es que las exhiban en juicio como una prueba legalmente obtenida, que de paso se ha dicho, antes de que se reproduzca el video, el juez va a ponderar sí o judicialmente si no es violatoria de derechos humanos y si admite o no su desahogo. Es decir, hay un control judicial, por ese lado no se preocupen. Pero siempre tiene que estar documentado en la papelería previa que se tiene que hacer. Te insisto, desgraciadamente las empresas a veces no les gusta invertir en el abogado hasta que ya les cae la demanda. Porque ¿no? se ha dado el caso. No, es un tema recurrente. De que el trabajador está ahí sentado y luego la llamada, ¿no? ¿Por qué te moviste al lugar? Claro. ¿Con quién estás hablando? Hay que ¿Por qué te también moviste? Sí, claro. Eso se puede tomar como un acoso laboral. Se puede tomar con un acoso laboral siempre y cuando, insisto, perdón que sea tan insistente, esté fuera de tu reglamento interior de trabajo. Todo aquello que no esté en un reglamento interior de trabajo puede ser constitutivo de violación a tu intimidad,
puede ser constitutivo de acoso laboral, de hostigamiento, etcétera, ¿no? La discriminación está prohibidísima y se sigue haciendo de manera recurrente. A mí me da hasta pena cuando se solicita empleada exclusivamente sexo femenino. A ver, espérate, está bien que entiendan que necesitas un personal femenino, lo tienes que justificar. Y de hecho tu convocatoria tiene que ser abierta y tú justificarle a la persona de manera muy educada, decirle, mira, sabes que conforme a nuestra convocatoria de trabajo, el puesto que buscamos sí necesariamente es de este género por esto y por esto y por esto otro, para evitar un tema de discriminación. Desgraciadamente, insisto, pues bueno, las personas le invierten mucho, por ejemplo, a economistas o a contadores, y el tema del abogado así como que nada, hasta que tengan una bronca. Pues está bien, ¿no? Pero y para nosotros pues bienvenida, ¿no? Porque no cobramos lo mismo por una consulta que ya cuando tienes un problema serio, ¿verdad? Las urgencias son dobles, papá. Sí, así es. Véngase. Así es, sí. Mi querido Lick, saludcita, mira. Salud. Una tacita que nos manda Mi Bombón. Muy bonita. Ahí en Avenida Hidalgo 330. Sí. Personalizada, ¿no? Muchas gracias. Con madre. Ahí encuentras tazas, tacitas, tazotas, termos, todo lo que quieras, rompecabezas. Hidalgo 330, ahí en el centro de Zacatecas. Y Salvador Romo Munguía, que es estudio fotográfico. Además, ¿se ocupan fotografías para los juicios de esas madres? No es recurrente porque, bendito sea Dios, ya con esta oralidad, la admisión y desahogo de pruebas te permite una gran diversidad de medios de convicción. Por eso cuando me preguntabas que si me pagaron, que si no se pagaron, no se preocupen. En materia de oralidad, como en las películas norteamericanas, se permiten mucha diversidad de pruebas, siempre y cuando sean legales y siempre y cuando no vulneres derechos fundamentales de otra persona. ¿Cuándo es conveniente pensar en buscar un abogado como trabajador? Voy a esto. No estoy conforme con la liquidación, no llegamos a un acuerdo en ese momento. De hecho lo que... O antes. Obviamente en el caso del trabajador, pues él no va a hacer una inversión de dinero cuando apenas está trabajando. Y tampoco quiere demostrar una actitud combativa o beligerante con su futuro o recién empleador. Ahí sí, en el caso de los trabajadores, pues obviamente ya es cuando hay algún avistamiento de que va a haber un problema. Oye, no me gusta que llegues tarde, oye, no me gusta cómo te vistes, oye, esto, desde ahí hay que empezar. A cualquier primer avistamiento, gástense, la mayoría de los abogados cobramos por una consulta breve de 1 hora $500. Y te digo cuáles son tus derechos y cuáles no, te voy a hacer estas preguntas que te acabo de decir, oye, te hicieron tu contrato, oye, estás inscrito en el IMSS, oye, te dieron una copia de tu reglamento interior de trabajo, etcétera, etcétera. No me dieron todo eso, y ahí podemos llegar a conciliación. El problema es que también tenemos que cambiar la dinámica, porque a veces cuando a un empleador le llega un citatorio del Centro Estatal de Conciliación, piensan que es pleito. No, a ver, señores, como su nombre indica, es conciliar. Y conciliar no necesariamente tiene que ver con una rescisión, o es decir, que me corrieron, no me corrieron, o con una separación del trabajo. No, pueden ser conciliar para muchas cosas. Desde a lo mejor un horario extendido, desde, por ejemplo, se acaba de emitir el año pasado una ley que le hicieron la ley Silla, en donde ya se obliga a los empleadores a no mantener de manera permanente a un empleado parado. Y esto se da mucho en lugares, insisto, restaurantes, bares, que pues la pobre persona está ahí sin qué hacer y parada todo el día. No, ya le tienes que dar una silla, un espacio digno. Todo eso se puede conciliar sin necesidad de llegar al pleito. Tu pregunta concreta, ¿cuándo es necesario buscar un empleador, a un abogado, como trabajador? En cuanto tengas la primera visión de que va a haber un problema. Inmediatamente. Es mejor que lo busques para conciliar. Perdóname si soy incisivo, pero esta palabra la vine a decir 1000 veces. Concilien. Es mejor. Concilien. Es mejor para todos, para el trabajador, para el empleador y sobre todo para la sociedad. Acuérdense que a los jueces y a todo el aparato judicial lo pagamos con nuestros impuestos. Entre más trabajo les demos, menos eficaces van a ser. Y si les estamos dando trabajo porque cometemos errores, porque no conocemos tus derechos, pues hay que reflexionar, ¿verdad? Aquí aplica el dicho de vale más así es. Un mal pleito que un mal arreglo que un buen pleito. En materia laboral yo pienso que más que dicho es una regla de oro. Chingón, es ¿no? Una regla de oro. Y es el chip que tenemos que cambiar, es el cambio de mentalidad que te exige la ley. Este derecho laboral ya está globalizado. Ya los laboristas actuales, los que tratamos de actualizarnos, ya a veces ni invoca la Ley Federal del Trabajo, ya invocas tratados internacionales, ya invocas criterios de la Corte Europea, ya invocas criterios de muchos lados, porque el derecho laboral prácticamente está globalizado. Y las reglas que seguimos con esta reforma son las mismas que se aplican en países democráticos, y se puede aplicar el derecho internacional a cuestiones laborales del Estado mexicano. ¿El empleador tiene derecho sobre tu tiempo
actividad, sea cual sea, fuera de tu horario laboral? De ninguna manera. De ninguna manera, y de hecho es una hipótesis que ya configura el acoso laboral. Yo estoy trabajando, ya salgo de mi trabajo, pero resulta que soy influencer, Claro. ¿no? Entonces grabo mis programas, grabo mi Planeta Pepino y la chingada, y resulta que al patrón no le gustó. Ajá. Pero pregunta, ¿y eso lo haces dentro del centro laboral? No. Fuera completamente. ¿Eh? Entonces, no le gusta, porque puedes estar recibiendo ingresos por ese trabajo. ¿Ya el qué tal? Y no le gusta. Y entonces te dice, elige Claro. eso o lo mío. Claro. ¿Eso es un acoso laboral? Sí, lo hizo. Si tú como trabajador lo firmaste una carta de confidencialidad, un contrato propiamente de confidencialidad, donde el empleador antes de que tú empezaras te dijo, oye, aquí nada más te vas a dedicar a esto y esto nada más, y tú firmaste ese contrato, debidamente asesorado por un abogado, y fue tu voluntad, sí, te muelas, porque es tu voluntad. Por eso les digo que es tan importante hacerlo. Si el empleador no tuvo ese contrato o esa inteligencia de hacerlo, no, te insisto, para lo que uno es incorrecto, para otro puede ser correcto. Entonces, si tú vas a dar empleo, si tú vas a poner un negocio y traes tus ideas o tus cosas de lo que para ti es incorrecto respecto de tus trabajadores, ponlo en un contrato, ponlo en un documento, sanciona a la autoridad y que el trabajador te lo firme. Todo lo que no pongas ahí, el trabajador puede hacer lo que se le dé su gana. Y eso es muy recurrente. Inclusive en Estados Unidos ha habido demandas porque, así como el ejemplo claro que toca enseñar, personas que trabajan en cadenas comerciales de un cafecito así que es muy caro, en hamburguesas, que inclusive con el uniforme hacen streaming, hacen videos, etcétera, platican de lo que hacen, etcétera, y pues inmediatamente los rescinden. ¿Por qué? Pues porque ellas sí tienen contratos en donde desde el primer día te dicen que no podrás hacer uso o distribución de la imagen. Bueno, de tu marca donde de la estás imagen, trabajando. Exactamente, Claro. ni hacer referencia a donde trabajas. Pero está establecido ahí, previo. Acá no. Te pongo un ejemplo. Yo inclusive sigo hasta algunas personas que trabajan en Oxxos. Ahí está un GIF, ¿no? Que se hizo famosísimo, de un chavito ahí con su uniforme del Oxxo. ¿Por qué no los corre Oxxo? Pues porque a lo mejor no lo pusieron en su contrato, ¿no? Entonces, esa hipótesis que tú me dices, mientras sea fuera de tu horario laboral y no hayas firmado tú algún contrato, te hayas sujetado a algún reglamento de trabajo que te lo proscriba, que te lo prohíba, adelante, lo puedes hacer. Y no es una causal de rescisión de la relación laboral. Ok, pero sí se puede tomar como un acoso laboral. Desde luego que sí, desde luego que sí. Porque como no está establecido, vamos en un documento, pues deja tú que te estén acusando, simplemente te están violando tus derechos laborales. Trabajo en una tienda de ropa, salgo de mi tienda de ropa, se chingó, y yo voy a otro negocio que tengo donde también vendo ropa. Claro. Que no es de la marca, ni la menciono ni nada, pero es el mismo giro. Ahí sí estarías incurriendo en deslealtad y en competencia indebida. Y esto lo reconoce. Aunque esté fuera de mi horario de trabajo. Aunque esté fuera de tu horario de trabajo, sí. Y esto es muy importante que los empleadores lo señalen puntualmente en el contrato individual o colectivo de trabajo que se haga. Sí, te insisto, son conductas que aparentemente son normales, pero no deben de ser catalogadas de esta manera. Ok. Y es un acto hasta de lealtad y de inmoralidad, ¿no? Entonces, ¿cómo los trabajadores pues pueden buscar una lanita extra si eso es fuera a lo de su que horario, se dedican y eso le saben muy bien? Fuera de su horario de trabajo, a cualquier actividad que no implique actos de deslealtad o de competencia indebida. O sea, sería generaría muchos problemas para el Estado y para la misma sociedad, y de hecho sucede y es algo muy criticable. Personas que trabajan, te pongo un ejemplo de parrillero, conocen la receta, conocen todo, cómo se elabora una hamburguesa, y el día de mañana juntan a Anita y se ponen enfrente y ponen un negocio de hamburguesas. Oye, eso de entrada es inmoral. Porque tú aprendiste gracias a que otra persona hizo el sacrificio previo de poner un negocio. ¿Sí me explico? Y tú irte a aprovechar, aparte que te estuvieron pagando por eso. Esos son actos de competencia desleal, indebida, y puedes enfrentar una demanda del orden civil precisamente por eso, daños y perjuicios. Entonces imagínate los artistas que salen en televisión. Claro. No pueden hacer sus
TikToks, no pueden hacer nada fuera de su trabajo. Generalmente llegan a muchos acuerdos. Recuerda que en el gremio artístico ahí sí todo está obviamente reglamentado, ahí es una cuestión un tanto distinta. Pero aquí en concreto es, si el empleador, lo estableció, Mientras no, vuelvo al tema, le dejas la carga que el Estado a través de un juez te resuelva. Y va a depender de las pruebas que se aporten por cada una de las partes para determinar si esa conducta fue inmoral, si es una competencia desleal, si infringió alguna de las leyes que establece de los presupuestos que implica que señala el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Va a ser materia de litigio. Pero insisto, estas bronquitas o errores de los ciudadanos, ahí juez resuélvemelas. También hay que ser un poquito conscientes y hay que hacer la documentación debida. Más vale, siempre prever. ¿Cuándo tiene el empleador derecho a correrte? ¿El empleador? Son varias hipótesis, pero mira, regularmente, insisto, pues todo aquello que esté debidamente establecido en sus reglamentos interiores de trabajo, tú cometes una falta de ese reglamento, te liquido sin responsabilidad para el patrón, de todos te tienen que dar tu proporcional de aguinaldo, tu proporcional de vacaciones y lo que se te deude de la semana o quincena o mes como te estén pagando. Son diversas hipótesis, son más de 18 fracciones, pero las más recurrentes o las que más se actualizan es desobedecer al patrón en horario de trabajo y obviamente una orden que tenga que ver con el trabajo. Insultar, ofender, vejar al patrón o a sus familiares hasta el 3er grado en centro de trabajo. Obviamente las clásicas, no llegar a trabajar, llegar en estado de ebriedad, dice la ley, cometer actos de inmoralidad o de falta de honestidad, que desde mi óptica hace falta una buena reforma al 47 porque híjole, pues para mí lo que es honesto a lo mejor para ti no es honesto, ¿verdad? O viceversa, ¿no? Entonces tenemos que ser muy específicos, pero lo que se refiere a ese artículo es a robar, cometer conductas ilícitas, pasar, transmitir recetas o secretos de la empresa, del negocio. Sí, son diversas causales y te digo, el derecho laboral lo bonito es que se individualiza mucho al caso particular. ¿Cuántas faltas seguidas en un trabajador sin aviso es motivo de despido? Dependiendo, insisto otra vez, de contratos y reglamentos interiores de trabajo. Pero por lo que se estila es más de 3 faltas seguidas en el mismo mes, de manera consecutiva, sin aviso previo, te pueden dar la pauta para hacerlo. El problema en estos casos, que es muy recurrente que me llegan asuntos de estos, es que eso no está bien establecido en los contratos individuales de trabajo. 2, al momento de la falta administrativa, muchos empleadores dicen, bueno, pues es que no checó su entrada, porque ya ves que ahorita casi todo es digital, ya sea huella, iris, firma, no sé. Pero aún así no hacen las actas, conforme a la ley. Y aún cuando hacen esas actas no se pasaron ante la autoridad. Pues no están del todo perfeccionadas, ¿verdad? Y otra vez le echamos la bolita a que un juzgador te lo resuelva. Un empleador tiene derecho a hacerte trabajar horas extras, pero esas te las paga con tiempo. Vamos. ¿Anticipadamente no, das de cuenta que las X cantidad de horas que debes de trabajar por semana, a lo mejor trabajaste más. Claro. Pero luego te dicen, pues no vengas este día por lo que trabajaste. Claro. ¿Es legal? Es legal en la medida de que hay un consenso de voluntades. Recuerda que el derecho laboral, si bien es un derecho social, también es un derecho que protege y tutela la voluntad de uno y la voluntad de la otra persona, del empleador y del trabajador. Si tienes derecho, no es tanto que el empleador tenga derecho a imponerte estas horas extras, no, pero el trabajador sí tiene derecho a poder ser sujeto de recibir horas extras porque se pagan al doble, porque se pagan al triple, porque se pagan de manera diurna. Es que ahí voy, esa es la pregunta, que a veces hay empleadores que no te lo pagan en lana, te lo pagan con tiempo, no, o sea, vete a descansar. No puedes compensar 1, 2, 3, 4, 5 horas dándote un día de asueto. Eso. No. Tiene que ser. No, sí, claro, y la Ley Federal del Trabajo te dice, porque inclusive hay horarios, si vamos a suponer una persona que trabaje de mesero, o pasa mucho, por ejemplo, con las personas que se dedican a la seguridad privada. Les ponen un horario, ¿sabes que tú entras a las 8 de la noche y sales a las 8 de la mañana y te va a pagar el mínimo? No, permíteme, ¿por qué? Porque estás obligado a trabajar de noche. Sí, me explico, y de madrugada, claro, y se van incrementando lo que te deben de pagar por ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces, no, tu pregunta concreta, no, impensable. El trabajador lo aceptó en su reglamento interior de trabajo.
y en su contrato, de todo modo será materia de un litigio. De checarle. Sí, porque no. Te digo, cada caso en materia laboral es muy individual. Las reglas generales, la regla general es cuenta que no te pone el mantel, y ahí es donde tú empiezas a ver cómo hacerlo, sobre todo para los juzgadores, tiene una gran responsabilidad para ver si en efecto una violación a la Ley Federal del Trabajo, a reglamentos internos, códigos de conducta, etcétera. Entonces, pero no, eso que no me preguntas es impensable. No te puedo cambiar 2, 3 horas de horas extras con que no vengas un día. ¿Qué pasa cuando ya es mi hora de salida y tengo una urgencia o un evento familiar, un compromiso? Claro. Y el empleador me dice, oye, quédate más tiempo. No puedo. No puedo, no estoy obligado. Tu obligación como trabajador es respetar tu horario de entrada y de salida, se acabó. Oye, que necesito trabajar más, que necesito que te quedes porque tengo mucha gente. Lo siento, no puedo. Y estás con total derecho. Y el empleador el día de mañana no te va a poder correr porque desobedeciste una orden. Porque una orden es dentro del servicio laboral que tú estás dando, sea lo que sea, pero eso ya no es una orden. Eso ya es un ofrecimiento de pagarte horas extras y tienes el libre derecho como trabajador a decir sí o no. Ok. Horarios en que se debe de pagar más son los nocturnos. Tiene un escalafón porque no es todo lo nocturno, porque a veces entendemos lo nocturno de 8 de la noche, 8 de la mañana, no. Está lo que es el horario, lo que es ya el nocturno, que es de las 7 de la noche en adelante, y luego tiene un tope hasta las 12 de la noche, y luego de las 12 a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y se va incrementando. Sí, es un escalafón conforme las horas, y también depende mucho de qué tipo de trabajo. Ahí se miden los riesgos laborales, porque no es lo mismo un minero a un empleado de seguridad, a personas que manejan materiales o residuos peligrosos, o con todo respeto se ha dicho, a un mesero que trabaja en un bar, que trabaja de las 7 de la noche a las 12, 1, 2, 3 de la mañana. O sea, esos riesgos de trabajo no son los mismos, ¿verdad? Y ahí se va haciendo una cuantificación de cuánto es lo que tienes más derecho a trabajar, a percibir. Y en ese caso, abogado, el trabajador tendría derecho a recibir un apoyo adicional por transporte nocturno. Vamos, salgo a las 10 de la noche, pero ya no hay transporte. Desde luego. ¿En qué me voy? Son condiciones que se tienen que establecer, pero así per se, un derecho, no lo hay. No lo hay. O sea, todo se tiene que establecer precisamente en los contratos, ¿verdad? Eso es algo que el trabajador podía pedir como contraprestación, pero también hay que decirlo, y lo señalo puntualmente, sí, pero recuerda que el empleador te da las condiciones básicas para que tú recibas un salario. Y en esta sinergia entre empleador y trabajador, tenemos que ser muy conscientes como trabajadores de lo que el patrón me ofrece, de lo que la ley me faculta y de cuáles son mis intereses. Y esto pasa muchísimo en el servicio público. Lo que tú acabas de decir se ejemplifica muchísimo en el caso de los servidores públicos, por ejemplo, en materia de procuración de justicia. Híjole, su gama de derechos súper limitada. Un fiscal del Ministerio Público de entrada no tiene horario y no puede hacer nada al respecto, no puede reclamar horas extras. Y a lo mejor él vive aquí en Zacatecas, trabaja aquí en Zacatecas, y de repente su jefe le dice a las 3 de la mañana, vete a una audiencia de control a Miguel Ausa. Sí, jefe, ¿en qué me voy? Es tu problema y es tu obligación. No manches. Ojo, es un esquema diferenciado de derechos. Pero ¿por qué traigo yo este tema a colación? Porque a veces cuando nos dedicamos a ser trabajadores del sector privado, no vemos el tipo de derechos que hay en otros lados. Y debemos de aquilatar nuestra fuente de empleo, hacerlo con mucha dignidad y honra, porque créanme que sí hay otras áreas en donde horas extras, en que me muevo, es de noche, es tu bronca. No manches. Porque es un trabajo de interés social. ¿Sí me explico? A todos nos interesa que hay un liceo público disponible a la hora que sea, en donde sea, en cualquier parte del estado, para proveernos seguridad, para proveer procuración de justicia. Entonces sí tenemos que ver también el otro lado de la moneda, porque a veces nada más pedimos derechos, y a veces el patrón, hay que cambiar esta óptica, y con esto quiero aterrizar la idea. El patrón no forzosamente es un señor gordo de ¿cómo se llama? De frac, millonario. No, hay muchas personas que con mucho esfuerzo empiezan un pequeño comercio desde unas
hamburguesas en la calle y van creciendo. Yo tengo el gusto de, toda mi vida viví aquí en Zacatecas y me da mucho gusto ver negocios que yo conocí que empezaron a vender hamburguesas en un carrito en la calle y que ahorita a lo mejor tienen 50 o 100 empleados. Qué bueno, pero ha sido un sacrificio tremendo y a veces hay personas que se tratan de colgar de eso para pedir prestaciones exacerbadas. Sí tenemos que haber una corresponsabilidad. El derecho laboral sigue siendo social, pero déjame decirte que gracias a esta reforma se le reconocen sus derechos al trabajador, pero ahora el empleador también ya tiene más mecanismos de defensa para protegerse de abusos. Yo tengo que tener la certeza y el conocimiento de que puede pasar eso de los horarios, ¿no? Hablando, por ejemplo, de los ministerios públicos, bueno, ellos saben perfectamente que eso así funciona. Así es. Y pues va. Pero la gran mayoría de las empresas a veces no muestran el contrato. Claro. O es no. Un derecho indubitable e inalienable de los trabajadores tener una copia de su contrato. Y si no lo tienen, basta y sobra que lo señalen en la demanda y así le va a ir al empleador. Okay. Es obligación del empleador exhibir todos aquellos documentos que el trabajador señale en su demanda bajo una fórmula mágica. Bajo protesta de decir verdad, nunca me fueron entregados. Luego entonces quien tiene la carga de la prueba de exhibirlos es el empleador. No pasa nada. Si no te dan copia, pues de todos modos en un litigio el empleador los va a tener que exhibir. Y ahí del sí no los exhibe. Madres. ¿Por qué? Porque puedes pedir una inspección judicial hasta con rompimiento de chapa y cerraduras y te metes hasta la cocina de su oficina administrativa. Si se sigue negando a exhibirlos, ¿no? Además, yo como abogado de un empleador, jamás le diría, no lo exhiba. Pues ya sé que me lo van a reventar, la oficina, pues mejor lo exhibo. Y volvemos al tema neurálgico, ¿sabe qué? Empleador, empresa, vamos llegando a un arreglo, déjeme platicar con ellos, ¿no? Para evitar que pasen todas estas situaciones. Y también ahí es bien difícil, creo, porque en mi despacho llevo varios asuntos, he tenido el éxito, lo digo con humildad, de solucionar muchos problemas antiguos que me heredaron. El último que solucioné fue un juicio laboral del 2019. ¿Y sabes qué faltaba? Voluntad de conciliación. Nada más. El juntarlos trabajador y ya. Estaba sumamente embebido, absorto, no estaba en sus 5 sentidos, porque muchos abogados le dijeron que iba a recibir una millonada. Y le digo, a ver, el capital de la empresa son 500,000 pesos. Tú traes una sentencia por 5 millones de pesos, ¿de qué te sirve? El laudo, así el papel, donde diga que te dan 5 millones, ¿de qué te sirve? A final de cuentas, lo más que vas a poder cobrar es el capital total de la empresa. Negociamos, se solucionó en 3 meses con un acuerdo de voluntades. Por eso insisto, hay que cambiar esta mentalidad de los abogados de me voy por cantidades muy fuertes, cuando la realidad es que no hay forma de ejecutarlas ya en pesos y centavos, ¿no? Tenemos que cambiar mucho eso y volver a la palabra conciliación. Eso nos va a agilizar, nos va a eliminar estrés inclusive para ambas partes. Claro, y créeme que me estoy dando un balazo en el pie y a toda la comunidad de abogados hoy también de odiar, porque lo que estoy diciendo es que cobremos menos por los juicios y facilitemos la conciliación. El problema es que el abogado antiguo, vamos a llamarle, busca más el litigio, el juicio, porque sabemos que un juicio, si bien nos va, el puro juicio, tal vez se coma 1 año, 12 meses. Y un amparo, otros 8 meses. Entonces, durante 20 meses ya cobraste. La mayoría de los abogados, bueno, al menos en mi caso, no cobramos por asunto, cobramos por una mensualidad. O sea, el asunto se tarda 5 años, pues por mí mejor, porque sigo cobrando mensualidad. No, hay que cambiar el chip. A mí me da mucha satisfacción que asuntos, te insisto, viejos, que yo no inicié, los estemos ahorita terminando en base a la conciliación. ¿Cuánto cobras? Pues realmente pequeño, porque realmente nada más lo cerraste. Pero eso trae un efecto muy positivo, porque soluciona un asunto que otro no había solucionado en 5 años, y ese asunto le garantizo a la comunidad de abogados que te va a generar más trabajo. La gente va a decir, ese abogado soluciona. No cobra tanto, no es centavero. Y te vas haciendo de un prestigio de que tú solucionas, y rápido y en corto tiempo. Y hay abogados que agarran un asunto y de ese asunto viven 5 años. Espérense, hay que tener un poquito de ética, de dignidad. Ay, a volargos. Sí, la verdad. Ay, a volargos. Aquí es preferible sacrificar los ingresos personales, insisto, ante la satisfacción del cliente. Más vale más un cliente satisfecho. Mira, un cliente satisfecho va a hablar bien de ti, te va a traer 5 clientes más. En números y centavos te va a ir mejor si concilias agarrar un solo asunto y vivir de ese asunto 1 año, 2 años, ¿no? ¿Quién es más complicado
que quiera conciliar? ¿El empleador o el empleado? Lo digo con todo respeto, el trabajador. El trabajador porque no entienden esta dinámica, porque existe, mira, velo hasta en los periódicos y hasta las caricaturas que en los periódicos. Siempre se tiene esta imagen, ¿no? Como que del que el empresario rico, pudiente. No siempre es así. O sea, si todos trabajáramos para, no voy a decir nombres, pero para grandes compañías transnacionales, pues aún así, te pongo un ejemplo, Ford trae una crisis, Ford a nivel, que es una transnacional, trae una crisis económica tremenda. La misma empresa de Elon Musk cae broncas y deben un montón de lana. No todos trabajamos para estas transnacionales. Y las empresas que tenemos en Zacatecas, algunas pueden tener ciertos recursos, no todas. Y recuerden otra cosa, y lo digo con franqueza, ¿cuánto paga en impuestos un trabajador y cuánto paga en impuestos un empresario? No hay proporción. El empresario, el que genera fuente de empleo, siempre va a pagar muchos más impuestos que tú como trabajador. Entonces, por eso te digo, ¿cuándo se batalla? Cuando al trabajador lo mal asesoran, mal abogados, picapleitos, centaveros. Ahí batallas mucho, porque este trabajador ya trae en su mente, no, a mí me hicieron una cotización de 200,000 pesos y de ahí no me bajo. Van al SEC y las propias facilitadoras, el personal que trabaja y le dice, oiga señor, pues yo no sé quién le hizo ese conteo, pero mire, conforme a la ley, a usted le tocan 50,000. No, yo por 200 no, menos de 200 no negocio. Y todos nos quedamos así como, ¿qué pasó? Oiga señor, pero no, salen de ahí. Y se van a juicio. Y la juez les hace entender y les hace la misma sumatoria. Yo por menos de 200 no. ¿Sabes qué pasa? Se van a juicio. Concluye el juicio. ¿Y sabes cuánto le van a pagar? Menos. 50 pesos. Menos. Lo que desde un principio, después de un año, se le ofreció conforme a la ley. Y se aventó un año. Y de esos 50 pesos, a lo mejor ya le invirtió 60 al abogado. Madres. Por eso insisto, y lo digo con todo respeto, yo sé que ahorita me van a llevar críticas, pero de la comunidad de abogados, de la comunidad de abogados, queremos cambiar este chip, solucionemos los problemas a la gente. El abogado del 2000 para acá tiene que ser un abogado sumamente capacitado, pero sumamente conciliador. Tenemos que dejar de ser de yo defiendo a mi cliente a ultranza y me voy contra ti. No. ¿Qué es lo que tú quieres, cliente? Yo quiero, sobre todo en la parte empresarial o la parte de los patrones, ¿qué es lo que el empleador quiere? No pagar tanto, obviamente, pues es un derecho, reclamo legítimo, ¿va? Pagar lo mínimo que te diga la ley y terminar el asunto rápido, porque ellos están en otra dinámica. Yo no veo qué persona, que ciudadano quiera poner un negocio para estarse peleando en corte, para pasar sus días ahí en el juicio y descuidar su negocio. No, ellos quieren estar en su negocio, con su mente en su negocio. Y el trabajador, ¿qué es lo que quiere? Que si lo corrieron por causas imputables a él o al otro, pues conseguir una chamba nueva y que le paguen lo proporcional lo más rápido posible. Para seguir y generando. Que esa lana, y ahí va, ahora sí me la van a rayar, pero y que esa lana se la quede él y no al 35% que se usa a cobrar en los abogados laboristas. Si tú, yo no lo quiera, tienes un problema laboral, de entrada te digo que la mayoría de los abogados te van a cobrar el 35% de lo que tú cobres. ¿Por qué? Pues es tu lana, tú te la ganaste durante años de sacrificio. Pues la regla y usanza general es que el 35% de lo que te den va para el abogado, aparte de lo que ya le has dado. Tenemos que cambiar esa dinámica. Sí. Tenemos que cambiar esa dinámica. Yo preferiría, en ese mismo supuesto, decirte, oye, trabajador, pues yo te voy a cobrar 5,000 pesos por defenderte, pero te garantizo que te lo voy a solucionar en 2 meses. Y si él se lleva 1,200,000, 500,000 pesos, lo que sea, disfrútalos. Y que esa persona diga, oye, ve con Valerio, él te soluciona rápido y no es centavero. No me roba de lo que yo tenía derecho. Entonces, son cuestiones que tenemos que cambiar, porque de lo contrario, se los digo, no es que siempre la autoridad judicial o los entes de gobierno sean malos, no tienen la capacidad, la infraestructura de resolver o de subsanar las omisiones de los particulares. No hay forma. Es un romanticismo. En ningún país, el Estado, los jueces, te van a andar solucionando cosas que uno como particular no hace. Sería impensable. No manches, es el primer abogado que veo que habla con rosas, cabrón. Sí, la verdad. Y que te dice, oye, yo no te voy a chingar. No. Tienes que ser muy honesto, porque esto te lo digo, de verdad. Tal vez sea por la trayectoria que tuve muchos años en el servicio público, pero considero que la honestidad, tristemente, no es una característica sine qua non indubitable de los abogados, y eso, al menos en mi trayectoria, y con el equipo que yo trabajo, el licenciado Lauro Martínez Flores, con la licenciada Carla Guadalupe, con el licenciado Hernández Tinoco, es algo que nos caracteriza.
Si tú traes un problema insolucionable, te vamos a decir que tu problema no tiene solución. Te lo vamos a decir de frente. Aunque tú te vayas y busques otro, no me importa, pero nos quedamos con la tranquilidad de decirte la verdad. Si no cambiamos este paradigma, y más en el México tan conflictivo que tenemos, los abogados vamos a seguir siendo un espectro, un fantasma más oscuro que de solución. Y en la medida que cambiemos nuestra imagen a la sociedad como un mecanismo de cambio y de solución de convenios, créeme que este país va a avanzar. Si no me lo crees, la mayoría de las decisiones, grandes decisiones, las toman abogados. A nivel nacional, me refiero. Entonces, creo que tenemos que cambiar esa dinámica. Es algo que yo traigo de mi familia. Mi tío Uriel siempre fue, el licenciado Uriel Márquez Valero, que en paz descanse, mi tío Juan José, que en paz descanse, siempre fueron muy directos y honestos con los clientes. Y no fueron abogados centaveros. Y eso, créeme que durante toda mi trayectoria siempre me ha caracterizado. Con madre. Estuvo en este Planeta Pepino ya también el licenciado Lauro Martínez. Lauro Martínez, claro. Hablando de otras cuestiones, ¿no? De fraudes en línea y todo ese pedo. Claro, claro. Y con la misma dinámica, y me da muchísimo gusto conocer y tener en este Planeta Pepino a personas que realmente tienen sensibilidad. Claro. A personas que realmente tienen deseos de ayudar, y a personas con una trayectoria impecable, intachable, y que te hablan las cosas como son. Claro. Y que ponen en su lugar, en su justo lugar, al empleado, al trabajador. Así es. A la empresa, para saber qué podemos hacer, para que se nos quite como empleados muchos la idea de que sí, lo voy a chingar por tanto, y a la empresa también de sí, lo voy a chingar dándole mucho menos de lo que le tengo que dar. Fíjate que con las empresas, sobre todo, yo siempre les digo, y se me han ido algunos, digo, Dios, que te ayude, porque yo no me presto a eso. Lo primero que yo les es un cuestionario que tengo, de hecho lo hacen mis asistentes a entrar conmigo, cuánto era el salario que le pagaba. Y en cuanto mi asistente detecta que era el inferior al mínimo, tacha. 2, ¿lo registró en el Seguro Social? No, tacha. 3, ¿reportó su salario real integrado? Tacha, y así. Ya cuando entra conmigo le digo, señora, ¿qué viene? Usted trae un problemón así, yo le sugiero que le dé tanta cantidad al empleado, al trabajador, porque no, es que yo vengo a no pagarle. No, pásele. Porque para mí sí habría un acto inmoral y antiético andar defendiendo a una persona que me está pidiendo que tuerza la ley. No lo voy a hacer, porque si yo hago eso, me voy a hacer una fama de ese abogado y en ese despacho tuerzan la ley. Nosotros no queremos esto. Insisto, prefiero perder 1 o 2 clientes por hablarles con la verdad, con honestidad, a engañar a 5 o 10 y nomás yo estarme llenando los bolsillos porque les hago creer una fantasía de que va a poder torcer la ley. No, eso no se vale. Entonces, insisto, tenemos que cambiar esa dinámica, y los abogados tenemos que ser agentes dinámicos de la conciliación, no agentes del pleito, del litigio. Eso no abona en nada, y lo único que abona es a saturar los juzgados, y luego por eso nos quejamos que los asuntos no avanzan. Pues no avanzan, porque yo como abogado estoy metiendo promociones que son totalmente improcedentes. Que tienen que ser negociables 100% antes, conciliatorias. Desde luego, conciliables, así es. Punto, y ahí nos quitamos ya de muchos pedos. Sí, yo de verdad reconozco mucho al personal que trabaja en el Centro Estatal de Conciliación, porque créeme que hacen una función muy objetiva, muy justa y pareja. Usted empleado la regó, dele. Usted trabajador la regó, acepte. Y llegamos a buenos convenios ahí. Y también en el órgano jurisdiccional te ayudan mucho, porque si una u otra parte está mal, ahí se los van a hacer ver de una manera muy imparcial. Qué chingón. Es bueno. Qué chingón. Sí. Felicidades, abogado Jesús Valerio, por esta plática. Estamos a sus órdenes. Donde espero se hayan despejado muchas dudas, ¿no? Claro, que tenemos claro. como trabajadores, como empleadores. Y la solución y el camino correcto es la conciliación. La conciliación, conocer nuestros derechos, pueden buscar en mis redes sociales, creo que estoy en todas. A ver. Ahí tenemos una persona que se encarga de eso. Con Jesús Valerio Zacatecas, ahí salen. Estoy en Facebook, Trends, ahora es X, ya no es, en Instagram, estoy a sus órdenes. Hay muchas consultas que obviamente son de manera gratuita, porque son consultas relativamente rápidas, ¿no? O sea, vamos, que no generan un desgaste o un tiempo. ¿Qué es lo que cobra el abogado? El abogado les puede cobrar por 2 cosas: su tiempo y su conocimiento. Si no sabe, no tiene derecho a cobrarle. Si no tiene tiempo,
no lo contraten, pero si tiene tiempo y conocimiento, sí tenemos derecho a una remuneración. Tampoco somos alumnos de la caridad, de algo tenemos que vivir. Claro. Pero hay muchas consultas que nos hacen muy... Te pongo un ejemplo. Oye, tengo un problema y no sé a dónde acudir. Vayas al SEC, está en tal lado, mis asistentes les mandan la ubicación, haz un terminado, no te voy a cobrar por eso. Oye, tengo un problema, están 5 años, trabajé tanto, me quiero liquidar con esto, véngase al despacho, aquí lo esperamos. Ahí sí, claro, sí, porque ya implica un trabajo jurídico, hacer cotizaciones, todo, proyecto de solución. Entonces, búsquenme en las redes sociales, de verdad se los digo, cualquier consulta que sea rápido de contestar, que no nos lleve tanto elaboración, las contestamos de manera gratuita en materia de asesoramiento, en materia penal. Tenemos un gran equipo en el despacho. Cualquiera de nuestros socios tiene más de 15, 18 años ejerciendo el derecho en ramas específicas y estamos para brindarles un servicio sumamente integral. Con madre. Estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. No te agradecí al principio, pero gracias por la invitación, porque es muy importante que la gente conozca temas jurídicos de una manera un poquito más más relajada. Más relajada, ¿no? claro. Sin tecnicismos, claro. ¿Cómo va? Así ¿Cómo es. va? Gracias, abogado. Estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias. Salvador Romo Munguía, estudio fotográfico, Mi Bombón, detalles y mucho más. Presentaron.